es el tercer título de la serie La Iglesia. Y hoy vamos a ver en el título, el tema de En el mismo sentir. Por favor, vamos a poner ahí la presentación. La semana pasada, el hermano Pablo Serrano, él estuvo hablando sobre la comunión, ¿no? La importancia de la comunión en el pueblo y cómo nosotros tenemos que caminar los unos a los otros. Mostró muchos ejemplos y hoy vamos a ver En el mismo sentir. La próxima semana va a terminar la serie. El pastor Mario Ale ya se está preparando, entonces venimos haciendo un trabajo de coordinación, un trabajo de poder leer, meditar las Escrituras y un trabajo en equipo para poder traer a la iglesia eso que el Señor está poniendo en el corazón. Amén. Vamos a comenzar entonces la iglesia. La iglesia, hay mucho que hablar sobre la iglesia, es nuestra casa, es el lugar donde nosotros muchas veces nos sentimos amados, nos sentimos refugiados, nos sentimos apoyados los unos a los otros. Mas la iglesia, a lo largo de la historia, ha venido sufriendo diferentes persecuciones. Pero la iglesia ha sido establecida recién hace 2000 años, recién desde hace 2000 años para atrás. Pero antes la iglesia no había sido constituida. Entonces, ¿cómo que recibía el ser humano la palabra de Dios? A través del pueblo judío. Y el pueblo judío se movía como un pueblo nómada por diferentes lugares, levantando ahí carpas, tiendas y el famoso tabernáculo que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces el pueblo de Dios recibía el mensaje a través de los profetas, recibía el mensaje a través de los siervos, pero la iglesia todavía no había sido constituida. La gracia era solo para los judíos y no había llegado para toda la humanidad. Desde hace 2000 años atrás la iglesia se establece, eso es lo que menciona la historia del cristianismo. Y el ser iglesia de Cristo es una gran responsabilidad, una gracia que todo cristiano necesita entender y necesita cuidar. Porque somos iglesia, todo aquel que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, hace parte de este cuerpo, de la gran familia. Amén. Somos iglesia y tenemos la gran bendición de poder caminar y decir que somos familia. Ahora vamos a ver unos versículos que nos respaldan sobre el ser iglesia. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? Por medio de un ministerio. ¿Por medio de quién? ¿De una persona? No, para que toda esa sabiduría de parte de Dios ahora, dice aquí, sea dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la iglesia ha recibido esa autoridad para que a través de ella el conocimiento de parte de Dios, las revelaciones de quién es Dios, su persona, sus atributos, sean manifestadas al ser humano. Tremenda bendición. A través de la iglesia nosotros recibimos las revelaciones de lo alto. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice así: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira esta parte, la segunda parte de este versículo es muy precioso, que como iglesia lo tenemos que abrazar. Y dice así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Y las puertas del infierno y el mismo imperio satánico no va a prevalecer sobre la iglesia del Señor. Y ahora vamos a ver de qué se trata la iglesia, quiénes conforman la iglesia. Pero acá tenemos un pasaje muy precioso que lo animo a que usted lo pueda marcar en su Biblia, lo pueda memorizar, porque si usted es la iglesia de Cristo, entonces el mismo infierno no va a prevalecer contra usted. No va a prevalecer contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Tremendo. Ahora la iglesia es conformada por diferentes miembros. La iglesia de Cristo es conformada por diferentes miembros. Cada uno es vital, ya que contribuyen a su funcionamiento, crecimiento y servicio en el mundo.
Cada miembro tiene un papel importante en el cuerpo de Cristo y en el cumplimiento de la misión de la iglesia. La iglesia es conformada entonces por diferentes miembros. ¿Quiénes son los miembros? Aquellos que aceptan ese regalo de esperanza, aceptan esa misericordia que viene de lo alto. Y ahora vamos a entender el proceso. Hay diferentes llamados de los miembros, pero acá hay un pasaje muy especial que quisiera que lo podamos estudiar, lo podamos leer. Está en 1 Corintios capítulo 12, desde versículo 12 al 18, y dice así. Si me están acompañando, por favor, ahí está. Amén. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, según su voluntad. Para que podamos entender, los miembros representan a todos los creyentes, los cristianos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y estamos distribuidos en diferentes ministerios, sirviendo. Está el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, de adolescentes, de pequeñas familias, y las diferentes áreas que la iglesia tiene para que el cristiano, el miembro, pueda servir. Entonces, acá este pasaje nos habla sobre que cada uno tiene una función dentro del cuerpo y cada uno es importante y es de vital. Es necesario para que el cuerpo pueda avanzar y pueda caminar. Hay 3 llamados para todo miembro que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y aquí vamos a comenzar con el primer llamado. El primer llamado es llamado a ser de Cristo, que es la adopción. Este es un llamado que se da desde el momento que nosotros llegamos a Cristo, ya sea la situación con la que llegamos. Por ahí llegamos en una situación muy delicada, de ya a punto de una separación, de divorcio. Por ahí algunos jóvenes o algunas personas han llegado con problemas de vicios. Por ahí hubo un proceso de problemas de finanzas, de deuda, ya sea como haya llegado. Antes de esa llegada a Cristo, antes de haber escuchado ese mensaje de esperanza, ya sea en iglesia o en un grupo pequeño, hay un llamado de lo alto que Cristo hace para ser adoptado. Hay un segundo llamado que es llamado a estar con Cristo. Después de haber pasado este primer proceso que es el llamado de ser de Cristo, abrazamos esa intimidad con el Señor y podemos aceptar también como miembros el segundo llamado, que es llamado a estar con Cristo. Y el tercer llamado, cuando nosotros atendemos el primero, que es estar con Cristo, abrazamos el segundo, que es caminar con Cristo, entonces podemos avanzar con el tercero, que es llamado a servir a Cristo, naturalmente. Y es ahí donde vamos a comenzar a ver el primer llamado, porque todo cristiano, todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo, recibe este primer llamado, que es el llamado a ser de Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es el llamado que viene de lo alto del Señor, es el llamado a ser de Cristo. Amén. La persona, el cristiano, el creyente que hace parte del cuerpo del Señor, tiene que pasar por este proceso. Tiene que escuchar la voz del Señor y ahí comienza recién a ser parte del cuerpo de Cristo.
Estos versículos nos hablan del llamado de Jesús para que las personas se arrepientan, crean en Él, se conviertan a Cristo para recibir el perdón de los pecados y tener la vida eterna. El llamado es a confesar a Jesús como Señor y creer en su resurrección y aceptar su salvación por medio de la fe. Ese es el primer llamado que recibimos del Señor. Todo miembro debería recibir, porque si no, no va a ser miembro. ¿Cómo puede ser miembro si no acepta este primer llamado, que es el llamado de perdón de nuestro pecado y es el llamado a ser parte de Cristo, El segundo llamado es el llamado a estar con Cristo, que ya es la intimidad. Después que el cristiano, el miembro, ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, entonces algo tiene que cambiar en su vida. No puede continuar igual, porque si no, ¿qué transformación, qué antes y después hay? ¿Qué salvación hubo? Entonces, si estamos en Cristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida, un cambio radical. Dentro de un momento vamos a estar escuchando testimonios y vamos a estar dando la bendición a un grupo que viene trabajando en la iglesia con esta parte, que es la intimidad con el Señor, la sanidad, que es Sendas Antiguas, ¿no? Tenemos los seminarios, programas en iglesia de intimidad con Dios y Sendas Antiguas, que trabajan justamente esta parte de restauración de nuestra vida y el caminar con Cristo, porque cuando más camino con el Señor, cuando más estoy con Cristo, naturalmente me voy pareciendo más a Él. Voy escuchando su voz. Y la palabra de Dios dice así, en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y me siguen. Mis ovejas. Aquí ya no se está refiriendo las que van a ser mis ovejas, sino está hablando mis ovejas oyen mi voz. El mismo Señor Jesucristo dice, y yo la conozco. ¿Pero por qué la conoce? Porque ya ha pasado un primer encuentro, un primer tiempo. Porque esa oveja ya ha pasado a aceptar ese primer llamado y ahora está en esta segunda fase de su vida cristiana, que es el caminar, el estar con Cristo. Mateo 11, 28 al 30 dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender sobre mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros pasamos por ese proceso de la salvación, del bautismo y la renuncia a nuestro pecado y el día a día morir a nuestro yo. Pero también tenemos la bendición de poder caminar con Cristo y depositar toda ansiedad, toda carga en la presencia del Señor. Qué bendición más grande, el de poder caminar con Él y depositar todo aquello que me está afligiendo, todo aquello que me quita la paz, me quita ese gozo de poder vivir y poder salir de esa lucha que estoy pasando. Entonces nosotros tenemos acá la oportunidad de poder entregar todas nuestras cargas y nuestra lucha en la presencia de nuestro Señor. Estos versículos nos hablan del llamado de Jesús para que las personas vengan a Él, permanezcan en Él y le sigan y estén con Él. Estar con Jesús implica una relación íntima, aprender de Él, obedecerle y confiar en Él como nuestro Salvador y Señor. Aquí vamos a hablar sobre el señorío de Cristo, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que podemos abrazar es su salvación y lo reconocemos como nuestro Salvador. Ese es nuestro primer tiempo con Cristo. Pero después, cuando comenzamos a caminar con Él, ya tiene que haber un reconocimiento, ya no solo como mi Salvador, sino también como mi Señor. Es mi Señor. Ahora yo soy su siervo y Él es mi Señor. Entonces, ese primer tiempo con el que nos encontramos con Cristo es porque lo identificamos como nuestro Salvador. Y este segundo tiempo, cuando aceptamos este llamado, es porque lo reconocemos como el Señor de mi vida. Y yo ya no vivo para mí, porque Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Amén. Y el tercer llamado que podemos encontrar
ahí como miembros del cuerpo de Cristo, es el llamado a servir a Cristo. Este es un crecimiento, es un avance, porque cuando le hablamos a alguien que todavía no ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, cuando le decimos, mire, hay estos ministerios para que usted pueda servir, poco va a poder escuchar y va a poder responder. Poco va a tener ese corazón, ese sentimiento para decir, gracias Señor por todo lo que me has dado, yo quiero servirle, yo quiero entregarle mi vida. Porque no va a poder escuchar este llamado de servir a Cristo. Y no lo va a escuchar porque todavía no se identifica con Cristo ni como el Salvador ni como el Señor de su vida. En Juan capítulo 12, versículo 26 dice así, si alguno me sirve, entonces sígame. Y donde yo esté, eso es muy importante, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces no se trata de donde yo como siervo quiero estar, porque a veces pasa eso. Yo planifico, organizo, entonces quiero hacer alguna actividad, que queremos hacer algún programa y pensamos que todas las cosas que yo tenga como iniciativa puede ser hasta de agrado para el Señor, pero no siempre es así. No siempre es así. No todo lo que nosotros podamos proponernos en el corazón significa que le agrada a Dios y es la voluntad de Dios. Acá el pasaje es muy claro y dice, si alguno me sirve, sígame. No es que el Señor no va a seguir a nosotros, sino nosotros tenemos que seguir ¿a quién? A nuestro Señor. Y ahí dice, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y donde yo esté. Entonces el llamado en esta instancia es el llamado que el Señor nos hace para sumarnos a lo que Dios está haciendo, no a lo que nosotros estamos haciendo o pretendemos hacer. Aquí es el Señor que está obrando, es el Dios Todopoderoso que está sanando, que está salvando, que está obrando en la iglesia, que está alcanzando al perdido. Y la iglesia, el miembro que hace parte del cuerpo de Cristo, tiene que escuchar este llamado y sumarse a lo que Dios está haciendo. El no sumarse significa que yo me pierdo la bendición de servir al Señor. Y es tan hermoso servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, ¿estamos en el mismo sentir? Es hermoso poder servir al Señor, poder ser testigo de tantos niños, jóvenes, adolescentes, familias llegando a los pies de Cristo. Por ahí el ministerio de niños pueden dar testimonio sobre lo hermoso que es trabajar con niños y ver que esos niños van creciendo y van conociendo la palabra de Dios y después llegan a su casa y la comparten con los padres y hasta el mismo niño puede ser el gran instrumento para hablarle a su padre. Hay tantos testimonios que padres se han convertido por ese hijo que volvió a su casa y repitió el versículo y la enseñanza que aprendió allá en la escuelita dominical. Tantos jóvenes que también pueden dar testimonio que están sirviendo en ministerio de jóvenes, pequeñas familias de jóvenes, y a través de su fe, su lucha, perseverancia en eso, en la vida cristiana, entonces también tienen el testimonio que su familia se convierten, sus hermanos, sus padres, sus parientes, amistades. Es precioso. También tenemos los ministerios, como lo dije hace un momento, que trabajan directamente con lo que es la restauración del corazón, como sendas antiguas, intimidad con Dios. Estamos ahora hablando sobre la iglesia, entonces, ¿por qué no mencionar lo que la iglesia tiene? ¿Por qué no mencionar con lo que la iglesia ha venido y está desenvolviendo actualmente? Porque es el Señor moviéndose. Si le damos el micrófono aquí a nuestros hermanos de sendas antiguas, podemos hacer hasta vigilia, escuchando tanto testimonio de restauración familiar, restauración del alma, esa libertad que solamente Cristo puede dar. Es precioso servir al Señor. Recién acabamos de llegar de un viaje misionero por el Brasil. Estuvimos allá en comunidades indígenas no alcanzadas, donde el evangelio no está llegando. Lo mismo estamos haciendo acá en Bolivia. Pero fuimos a servir allá en Brasil con las ICF, nuestra familia de la fe, que por cierto les manda saludos también a la ICF de Bolivia. Amén. Ahí están nuestros hermanos de Brasil. Y ahí pudimos testificar también
de cuán hermoso es poder servir a Dios. Pero sabe, iglesia, lo triste es cuando no aceptamos este llamado. No aceptamos este llamado y no escuchamos la voz de Dios y no lo seguimos a nuestro Señor. Porque la palabra es clara y dice, a donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Está comenzando el año, querida iglesia, queridos hermanos. Está comenzando el año, aún no ha finalizado enero. Y aún usted está a tiempo para poder involucrarse en lo que Dios está haciendo, a donde Dios está obrando. Y es un momento como para poder abrazar ese llamado y dar ese paso de crecimiento. Porque el servir a Dios hace parte también de nuestro crecimiento como miembro, como parte del cuerpo de Cristo. Hace parte de esa madurez, de avanzar, de no quedar estancado solamente recibiendo, solamente en el segundo llamado que es en el estar con Cristo. Ahora bien, cuando estoy con Cristo, no voy a poder dejar de hablar de Él por donde vayamos, porque al estar con Cristo, al caminar con Él, eso me va a impulsar a predicar el Evangelio, a ser discípulo, a involucrarme en la obra del Señor, a sumar, a participar, a multiplicar, a dar fruto y fruto que pueda permanecer para vida eterna. Es un privilegio servir al Señor. Gálatas capítulo 5, 13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Tenemos la libertad de Cristo, está bien, lo hemos conocido como nuestro Salvador, lo estamos reconociendo como el Señor de nuestras vidas, pero esa gracia, esa misericordia, no la desperdiciemos, no la dejemos de lado, porque es una gracia que viene de lo alto y nosotros como miembros, si participamos del cuerpo de Cristo, como lo acabamos de leer hace un momento, entonces necesitamos abrazar esta gracia y no menospreciarla. Estos versículos nos enseñan la importancia de servir a Cristo y a los demás. Jesús mismo nos dio el ejemplo de servir y nos llama a seguir sus pasos. Nuestro servicio debe ser motivado por el amor y la gratitud hacia Dios y debemos hacerlo con diligencia, responsabilidad y pasión. ¿Qué es lo que nos motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a poder dar 1 milla, 2 millas, 3 millas, todas las millas extra que sean necesarias? El amor hacia Él y la gratitud por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. La gratitud por lo que Él hizo conmigo es lo que me va a motivar, me va a desafiar a poder dar también ese amor y esa misericordia con otros. Amada iglesia, vuelvo a repetir, estamos comenzando este año. Un año que todavía usted está a tiempo como para poder, si está involucrado en algún ministerio, gloria a Dios, amén, a profundizar. Pero si todavía no está involucrado en lo que el Señor está haciendo, entonces el llamado en este momento está para su vida. Acabamos de leer los versículos y acabamos de ver el proceso del llamado del Señor. Número 1, somos llamados ¿a qué? A ser de Cristo. Número 2, somos llamados a estar con Cristo. Y número 3, somos llamados a servirle a Cristo. Eso es la iglesia. Podemos estar sirviendo con llamados específicos. Hay personas que se desenvuelven con sus talentos, sus habilidades en el ministerio de alabanza, en el ministerio de adolescentes, con la enseñanza, también a través de dictar cursos, dar cursos. Podemos tener llamados hasta de evangelista, llamado misionero, llamado pastoral, diferentes llamados, pero cuando nos unimos como cuerpo, tenemos estos 3 llamados para todo cristiano, todo creyente, todo aquel que hace parte del cuerpo de Cristo. El llamado a ser de Cristo, estar con Cristo y servirle a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mundo debería poder observar a la iglesia y discernir que somos diferentes por la forma en que hablamos, vestimos, andamos, pero sobre todo por cómo nos relacionamos los unos con los otros.
haciendo un estudio. Ahí con el equipo estamos haciendo el estudio y dando el acompañamiento a la serie. Esto es algo que nos está llamando la atención sobre el caminar los unos a los otros con el mismo sentir. Necesitamos estar en el mismo sentir, ver la iglesia como un todo, el apoyar, el involucrarnos, en poder potencializar también el servicio de mi hermano. El mismo Señor Jesucristo oró por nosotros, oró por todos los siervos del Señor. En Juan capítulo 17, del 20 al 22, dice así: mas os ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mismo Señor Jesucristo oró por cada uno de nosotros. Nuestro Señor oró por esta noche, amada iglesia. Nuestro Señor oró por esta palabra, para que nosotros podamos ser uno, podamos caminar en el mismo sentir. Este es un año de victoria. Dentro de un tiempo, 2 semanas, va a haber un campamento, un retiro, que va a hablar sobre la paternidad y las generaciones, donde es necesario unir las generaciones, tanto los jóvenes con los adultos y los adultos con los jóvenes. Este es un tiempo también para unirnos como iglesia, para abrazar, alcanzar a aquel que está perdido, y como iglesia hacer luz. El mundo necesita ver que estamos unidos, que estamos en el mismo sentir. El mismo Señor Jesucristo oró por este momento, oró por cada uno de nosotros. Acá lo vemos en Juan capítulo 17. Y algo que me llamaba la atención mientras hacíamos el estudio es que el anterior domingo se leyó esta frase y quisiera leerlo nuevamente. Dice así: estar en Cristo es estar dentro de la iglesia, y estar dentro de la iglesia es estar dentro de los límites del amor y redentor de Dios. ¡Qué privilegio! Estar en Cristo significa estar dentro de la iglesia. Hay una iglesia preciosa que nosotros tenemos el privilegio de llamarle nuestra casa. Y la cabeza de esta iglesia es Cristo. Y esta iglesia dentro de poco va a ser la iglesia gloriosa, esa iglesia que va a estar en la presencia del Señor y que va a perdurar y va a permanecer por toda la vida y por toda la eternidad. Y nosotros tenemos ese privilegio que desde ahora ir preparando el corazón para aquello que va a venir en la eternidad, cuando la novia, la iglesia, se va a encontrar con su novio, y vamos a poder nosotros ser testigos de esas bodas de Cordero y celebrar al único que es digno, que es a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia necesita prepararse para lo que vendrá, un tiempo nuevo para ella. Pero ¿cómo se va a preparar? La mejor manera de prepararse es orar los unos por los otros, es caminar los unos con los otros en oración, en paciencia, en mansedumbre, en dominio propio. Es un llamado que se hace para la iglesia en este momento. El llamado a la unidad, el llamado a permanecer en oración los unos a los otros, estudiando la palabra del Señor. Por ahí, ¿cuál es el estado en el que usted se encuentra en este momento? Hemos presentado los 3 llamados para todo miembro, para todo cristiano. ¿Cuál es el llamado que usted necesita atender en esta noche, en esta hora? Y el primer llamado, que es el llamado a poder ser de Cristo. Hay personas acá que pueden tomar esa decisión en esta noche y que no han reconocido todavía a Cristo como el Salvador de su vida. En esta noche podemos hacer esa oración y decir: Señor, yo te reconozco como el Salvador de mi vida, y yo quiero ser Señor de ti. Yo quiero abrazar esa gracia. Y por ahí, en este momento, podemos hacer esa oración de decir: Dios, yo quiero pedirte perdón. Yo necesito pedirte perdón. Yo necesito volver hacia ti, Señor, y necesito reconciliarme contigo. Quiero entrar en esa intimidad. Es el llamado a estar con Cristo. Y ese es un llamado constante que el Señor hace todos los días, porque su presencia está con nosotros todos los días.
Su palabra dice que su misericordia se renuevan cada mañana. Cada mañana recibimos esa misericordia del Señor. Acá la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos abrazando esa misericordia del Señor? El llamado para estar con Él. Y el tercero, y acá quisiera profundizar un poco más en ya este cierre, porque tenemos un programa muy especial dentro de un momento, que es el llamado a servirle a Cristo. Ahora vamos a orar por eso. Y si usted quisiera disponer su corazón y decir, este año yo voy a sumarme y voy a activarme como miembro, voy a activarme como cristiano, voy a activarme dentro del cuerpo, voy a activarme en la iglesia, entonces en esta noche usted le puede decir a su Señor, Señor, heme aquí, yo quiero servirte. Utiliza mi vida, utiliza mis dones, mi talento, me pongo a tu disposición. Usted puede decirle en esta noche con sus propias palabras al Señor. Dentro de un momento vamos a escuchar testimonios de personas que han pasado por cursos y programas y se han sumado a un equipo precioso que es el equipo de Sendas Antiguas ahí. Pero ya no como solamente pasar el curso y poder hacer el curso, recibir y pasar ese proceso de sanidad, sino también y ahora como facilitadores. Y vamos a darle la bendición, porque ya hay siervos que se están sumando al equipo de Sendas Antiguas para poder ya ser facilitadores, apoyar y dar la bendición también a otros. La iglesia tiene muchos ministerios y usted está siendo llamado para ser parte de esos ministerios. Ahora, pueden haber preguntas como, ¿y yo cómo puedo identificar cuál es mi ministerio? ¿Cómo puedo identificar cuál es mi llamado? Bueno, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Mientras más me involucro en lo que Dios está haciendo, entonces voy a poder escuchar su voz y voy a poder identificarme. A concluir el culto, le invitamos a que usted se pueda aproximar a nosotros, o acá a un pastor, a un líder, o a su líder de pequeña familia o de ministerio, y pueda decir, yo quiero servir. Este año quiero sumarme, quiero activarme como un miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a escuchar unos anuncios dentro de un momento, varios anuncios de líderes que están aperturando las actividades ministeriales. Y usted como miembro del cuerpo de Cristo tiene la oportunidad de poder activarse. Vamos a también hacer servicio en este momento de la Santa Cena. Vamos a recordar todo lo que acabamos de mencionar y más todavía. Qué momento más precioso como para poder participar de la cena del Señor, con esa paz en el corazón, de que estoy con Él, de que estamos caminando con Él, pero también que le estamos sirviendo a Él. Y que podamos participar de las próximas santas cenas que se vienen en el año, con alegría en el corazón, porque estamos en paz con Dios. En este momento voy a invitar a la iglesia que vamos a orar, que se pueda poner de pie, por favor, y vamos a orar por estos llamados que acabamos de escuchar. El primer llamado, que es a estar con Él, a caminar con Él, y el tercero, que es el servirle a Él. Vamos a orar, vamos a glorificar su nombre a través de las decisiones que se van a tomar. Voy a invitarlo que ahí donde se encuentre pueda inclinar su rostro y pueda decirle, Señor, ¿cuál es mi situación en este momento? ¿Qué necesito hacer para que este año sea un año de victoria en mi vida? ¿Qué necesito hacer, Señor? ¿Cuál llamado tengo que atender en esta hora? El Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hable con su Señor. Vamos a cantar una alabanza. Y mientras cantamos esta alabanza, ahí con sus propias palabras, usted pueda ir al Señor y pueda decirle, Señor, heme aquí, utilízame, Señor, en este año, me pongo a disposición. O por ahí podemos ir al Señor para poder pedir perdón. Pedir perdón porque ya van muchos años en la iglesia. Ya hemos recibido bastante de su amor, de su misericordia. Y todavía no me estoy activando en el cuerpo de Cristo. Y todavía no estoy involucrado en lo que Él está haciendo.
también es un momento para que le podamos pedir perdón a nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos en esta hora, porque nos permite poder abrir tu palabra, Señor, y poder ver tu misericordia, poder ver, Señor, lo que tienes para nosotros como iglesia. Gracias, Señor, porque podemos ser llamados iglesia, Señor, porque nosotros tenemos ese privilegio. Gracias a Dios. Mas ahora queremos orar por aquellos miembros que están escuchando tu palabra y están recibiendo, Señor, ese llamado que viene de parte de ti, Señor. Oramos por aquellas personas, aquellos corazones que necesitan atender el primer llamado, que es el ser de ti, Señor. Sea usted obrando en su corazón, sea usted, Señor, trayendo esa confirmación en su vida, y sea usted, Señor, poniendo esas personas para poder guiar esos corazones. Oramos, Señor, por la iglesia, por aquellos que necesitan, Señor, activarse en esa intimidad contigo. Obra, Señor, en los corazones. Obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Obra en tu iglesia. Oramos, Señor, por el servicio. Comenzamos este año con esta serie, que es la serie La Iglesia. Y gracias, Señor, por lo que vienes hablando en estos últimos domingos. Más ahora, Señor, queremos orar por aquellos siervos, Señor, que han venido a lo largo de estos años involucrándose, Señor, en tu iglesia, en los ministerios. Fortalece, Señor, renueva su fuerza para un nuevo tiempo en su vida. Ahora oramos por aquellos que se van a sumar también a los ministerios, para que, Señor, ellos se sientan parte del cuerpo, se sumen, Señor, a lo que tú estás haciendo, y que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado. Gracias, Señor, le damos. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Señor, y gracias por tu palabra en esta noche. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.